Y yo quiero que vayamos ahí a Isaías 66 para comenzar. Isaías 66, saludamos a los que vienen por primera vez, Dios les bendiga, amén. Abran su corazón y dejen que el Espíritu Santo les traduzca la palabra de Dios. Isaías 66, ¿lo tenemos? Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Te imaginas? Ese es el Dios poderoso que tenemos. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, subraye eso, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero miraré, escuche esto, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Versículo 4 dice: también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. My God, hermanos. Y meditando atrás la palabra que tanto el pastor y uno por la gracia de Dios estuvo compartiendo, se me venía esta palabra porque sabemos que la palabra que Dios produce no vuelve a él vacía, sino que da ¿qué? ¿Da qué? Debe de dar su fruto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, sabemos que la tierra, el mundo entero fue creado ¿por quién? Por la palabra de Dios, el sol, las estrellas y todo lo que hay. Entonces la palabra de Dios, iglesia, es muy importante que usted no la tome en poco. Porque algo que me impactaba mucho que el pastor decía la vez pasada, y una de las cosas que decía es que lo que Dios te da hoy te lo demandará mañana. Lo que hoy Dios te hable y te diga te lo pedirá el día de mañana. Y acuérdese que a Dios no le gusta la esterilidad. Y aquí ha habido gente que ha escuchado la palabra, ha tomado una acción en la palabra, se ha metido con Dios, pero también ha habido gente, amado hermano, que toma en poco la palabra de Dios. Y me impactó mucho porque la otra vez el pastor hablaba de 3 tipos de llamado que Dios le hacía al hombre. Una es que vengan y se arrepientan para que reciban salvación eterna. Y 2 era que al llamar a predicar, a pregonar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a toda persona que necesita escuchar de Dios. Pero número 3, Él también nos da el llamado a servirle a Él. ¿Estamos aquí? Y yo hoy meditando con Dios, yo me acuerdo de mucha gente que tiene tiempo aquí y todavía está sentada. Hay gente aquí que ni líder tiene por su desobediencia. Hay gente que no viene a los cultos pero no tiene una relación con Dios. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué tú estás dando este tipo de enseñanza? Dice, porque cada uno de ellos tiene un llamado. Nadie existe por existir. Nadie vive por vivir. Lo que a mí no me sirve yo lo tiro a la basura, pero lo que me sirve yo lo dejo para mi gloria. Y toda persona que está aquí tiene que servir al Señor. Claro, no es algo que a la fuerza, porque al cielo no entra a nadie a la fuerza. Al cielo entra todo aquel que realmente quiere de Dios, quiere estar con Dios por toda la eternidad. Pero no podemos dejar o no podemos ignorar esta situación crítica donde hay gente que viene y escucha la palabra, pero así como la escucha la tira. Así como la escucha no hay una acción. Y algo que aquella persona que es muy conformista en lo que en su vida diaria es una persona que no hace nada por cambiar algo sobre su vida. Yo no sé si aquí hay gente que ya está conforme con simplemente decir, bueno, vengo y me siento, o quiero que me empujen, o quiero que me suelten una palabra directamente a mí para yo saber que es Dios.
Cuando aquí cada servicio Dios siempre está hablando a nuestras vidas. Que nos levantemos, que Dios nos quiere usar, que maduremos, que crezcamos, que hagamos algo para el Señor. Y el Señor me daba esta palabra en Isaías 66 donde dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que tiene hambre de mí. Dice: aquel que tiembla a mi palabra, hermano. Una de las cosas que yo entendí cuando a mí Dios me llamó, no me tuvo que llamar 2 ni 3 veces. Una palabra se soltó y esa fue la palabra que revolucionó mi corazón. Y aquí tenemos jóvenes, tenemos parejas, tenemos hombres, tenemos mujeres, que muchas de las veces Dios les está soltando palabras, pero por la pereza espiritual, por la comodidad que tienen, por la falta de esfuerzo a querer buscar a Dios, se encuentran en la misma condición y el diablo se está llevando un trofeo muy grande con usted. Yo quiero que le diga eso al que está a la par. ¿Estás escuchando? Porque esto no se trata de venir y conocer y decir amén o de participar. Bonito es participar, pero lo más bonito es conocer, ir enfrente de lo que Dios te está mandando a hacer. Y Dios le habló en el libro de Isaías al pueblo de Israel y dice en el versículo 4, yo quiero que tú mires eso: también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos los que temieron. ¿Cuánta gente no quiere servir a Dios, no quiere responder a su llamado porque no quiere morir al afán? Porque no quiere morir al yo. Porque tiene ciertos miedos en su vida que no es que Dios no tenga el poder para cambiar, sino que no lo quieren soltar. Y lo usan como excusa, como escudo para no querer ser confrontados con la responsabilidad que Dios les está demandando. ¿Estamos aquí? Fíjate lo que dice. Y eso, tú que temes, tú que dices: es que si yo me meto, si yo sirvo, si yo respondo al llamado de Dios, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Eso a que tú le temes, eso te vendrá. Porque eso está obstaculizando que tú te levantes, que tú te despojes, de que te salgas de conformismo a servirle al Señor. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 4. Está muy callado, hermano. Dice: porque llamé. Escucha esto. Esta palabra que se ha estado dando son llamados. Tú entiendes, estamos hablando el llamado de Dios. ¿Qué sucede cuando alguien te llama? ¿Qué es lo que espera esa persona cuando alguien te está llamando? Que contestes, que respondas. ¿Estamos acá? Dice: porque llamé y nadie respondió. Nadie quiso responderme. Fíjate lo que Dios está diciendo. Hablé y no oyeron. Casa de Dios y casa de Dios. Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Mire y escucha, y es gente con llamado. Y es gente que Dios lo ha rescatado de lo vil y lo menospreciado para hacerlo sentar en sitio de honor y dar gloria a Dios y mostrarle al mundo que Dios sí puede cambiar y transformar. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos conformamos. Hasta aquí, Señor. Hasta aquí. No te metas más. Gracias por salvarme. Gracias por limpiarme. Gracias por darme un trabajito. Gracias por darme una casita. Gracias por darme un carrito. Gracias porque de al menos de alguna forma u otra me toman en cuenta. Pero más allá, no te metas conmigo, Señor. Y eso es lo que muchas veces con nuestras acciones y nuestras actitudes le estamos mostrando a Dios. ¿Estamos aquí? Dígale al que está a la par, ahí te hablan. Porque va a haber una demanda, joven, va a haber una demanda. Va a haber una demanda, matrimonio, varón, hembra, va a haber una demanda. ¿Estamos acá? Entonces, este es un versículo que el Señor me estaba dando. No voy a tocar todo lo que ya hemos tocado en las otras sesiones que hemos tenido. Pero yo quiero, hermano, que usted ponga mucha atención a lo que Dios va a estar hablando.
porque estamos en crecimiento, estamos en una transición, estamos en un punto de demanda, de desarrollo, de compromiso, de responsabilidad. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y hay muchas almas que salvar, hay muchas personas que hablarle de Dios, hay mucha gente que necesita gente como tú y yo sirviéndole a Dios y siendo ejemplo de presentarles a un Dios verdadero, no un Dios chafa, porque hoy en día a todo el mundo le presentan un Dios que no se requiere compromiso, que no se requiere entrega, que no se requiere oración ni ayuno. Solamente van y dicen gracias, thank you Jesus, amen, y se van y se largan y siguen viviendo como se les pega la gana. Pero tú eres pueblo escogido, tú eres pueblo diferente. No porque Dios nos ame más que a otros, sino porque éramos los más insignificantes, pero Dios se nos ha revelado de una forma tan grande que no podemos ignorar la demanda del cielo en nuestras vidas. ¿Qué te ha faltado que Dios no te ha suplido? ¿Qué te ha faltado? ¿Cómo veniste y ahora cómo tú estás? ¿Qué te ha reservado a Dios? Escucha esto. ¿Qué te ha reservado? ¿En qué forma se ha reservado Dios contigo que me diga estoy peor que antes? Cuando Dios nos ha dado todo y nos ha mostrado que Él está con nosotros. Por eso nosotros no podemos ignorar el llamado de Dios. Y así vamos a pasar con nuestro hermano Johnny. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos recibiendo palabra, pueblo? Amén. Amén. Yo quiero que se relaje, disfrute todo esto lo que Dios está hablando, porque créame que no es cualquier iglesia, no es cualquier pueblo, es un pueblo que Dios ha escogido. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Éxodo 3. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Nomás quiero hacer énfasis en ciertas cosas. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 3. Y mire lo que dice el versículo 4. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, ¿qué es? Y dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. Pero aquí es donde yo quiero que usted ponga mucha atención. Dice el 7: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Bien he visto la aflicción ¿de quién? De mi pueblo, que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. ¿He conocido qué? Fuerte, pueblo. ¿He conocido qué? Sus angustias. Y he descendido, oiga bien, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Pero mire lo que dice el 9: el clamor pues, ¿el qué? El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión. O sea, Dios escuchó el clamor del pueblo, pero no solamente escuchó el clamor, sino que vio la opresión con que los egipcios los oprimen. Dice el 9. Mire lo que dice el 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de ¿quién? De Israel. Y vámonos rápidamente a Hechos 26, rápido ahí. Y mire lo que dice Hechos 26, y vamos a ir al versículo 12. Estamos hablando de Moisés y ahora de Pablo. Hechos 26, versículo 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco, dijo Pablo, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. 26, 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lenguas hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero mire lo que dice el 15: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero mire el 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que ¿qué? Abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es que en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y me impactaba mucho porque estamos hablando del llamado, iglesia. Estamos acá, yo quiero que ponga mucha atención. Estamos hablando del llamado y me impactaban mucho estos versículos que estábamos leyendo. Porque podemos ver que al momento que Dios llama a Moisés, Dios, ¿verdad?, lo llama, y Moisés tiene una experiencia bien especial, bien poderosa, como la tuvo también Saulo. Pero lo que me impactaba mucho es que Dios va al encuentro, o Dios va y se le revela a Moisés, no solamente por revelársele a Moisés. Lo que me impacta mucho es que el 7 dice, del 7 al 9 y al 10, dice la palabra en Éxodo 3, que Dios escuchó el clamor y vio la opresión. Y algo que Dios me hablaba, me decía: mira, mi siervo, si está hablando del llamado, y es importante que el pueblo entienda que cuando yo doy un llamado, no es solamente lo doy porque quiero que la persona se mire bien, o tenga talentos, o tenga dones, simplemente por tenerlos. El llamado surge por la necesidad de los demás. El llamado para adorar, para servir, para predicar, para liderar, no es porque Dios te escoge solamente y te haga sentir especial. No, Dios llama, pero por necesidad de los demás. Porque nosotros estamos en necesidad. Por eso es que Dios llama al pastor y a la pastora. Porque muchos de nosotros estamos en opresión. Por eso es que Dios llama a los líderes. Dios llama a los servidores para que nos unamos, oremos, estemos vigilando, ayunando. Porque Dios hace el llamado no solamente con aquel que se dispone, sino con aquel que tiene entendimiento y revelación, porque Dios lo está llamando. ¿No te ha pasado que Dios te da? Y yo me acuerdo mucho cuando empecé, ¿verdad?, en la iglesia. Y una vez el pastor y la pastora decía: cánsate de que siempre se te profetice de lo mismo. Yo dije: ¿cómo? Y como yo estaba empezando, hermano, yo dije: ¿cómo que me tengo que cansar? Si se siente bien chido, hasta me da como un hormiguero, como mariposas en mi estómago cuando Dios me profetiza, hermano. Y me caigo y moqueo y ahí sí lloramos, hermano. Porque cuando estamos borrachos por la novia, lloramos por amargura, ¿verdad? Pero yo decía: ¿cómo? Y decían: cánsate de que se te esté profetizando lo mismo. ¿Por qué? Porque empecé a ver de que no nomás es por sentirte bien, sino que se te da el llamado porque hay necesidad de que obreros, hay necesidad de que haya gente entendida, ¿verdad?, de poder aceptar el llamado y poder unirse al rompecabezas que Dios quiere hacer dentro del ministerio y dentro de la iglesia. Dios llama a Moisés y le dice: bien, he visto la aflicción de mi pueblo, ¿verdad? Y he visto también la opresión. Por tanto, ahora te enviaré. Dios te ha querido enviar, pueblo, a liderar, a servir, por la opresión, por la aflicción de mucha gente. Pero es bien importante nosotros entender que el llamado surge por la necesidad de los demás. Yo miro, ¿verdad?, que hay llamados, yo miro que hay, ¿verdad?, promesas. Pero las promesas no pueden surgir si no hay gente entendida. Por eso es bien importante que usted entienda y tenga una experiencia con Dios. Muchos primero reciben lo que es el llamado sin tener la experiencia con Dios. Y es bien importante usted tener esa experiencia, porque dice la palabra que al momento que Dios llama a Moisés, lo hace remover su calzado. ¿Qué tipo de calzado viejo cargamos que no permite que Dios obre en nosotros? ¿Qué calzado llevamos? Porque el calzado significa la vieja manera de pensar, la mundanalidad, el no dejar la manera de pensar de antes, la manera de actuar como antes, de que si queremos todavía, ¿verdad?, estar mintiendo, falsificando el evangelio. Eso es el calzado. ¿Qué es lo que a ti te detiene para que Dios haga ese llamado dentro de ti? Entonces Dios nos llama, ¿verdad?, y nos hace entender que el llamamiento a servir o a adorar o a predicar o a ser un evangelista o un maestro o un pastor es por la necesidad. ¿La qué? La necesidad de la gente. Si Dios, ¿verdad?, no escuchara el clamor o la presión, no existiera en el pueblo de Israel, nunca se hubiera hablado de un Moisés. Si Dios no escucha
el gemir del pueblo, si Dios no mira la opresión del pueblo, no se hablaría de un Moisés, de un libertador. Pero por cuanto Dios vio la opresión, Dios vio el gemir de un pueblo, como aquí, mire, iglesia, hoy estábamos orando con el pastor y se puede sentir el corazón de Dios por esta ciudad. Hay un gemir, hay almas que están gimiendo, hay almas que están siendo oprimidas por el enemigo, ¿verdad? Y sí, va a construir el templo, pero para que esas almas sean libres, para que esa gente llegue aquí a la iglesia, es necesario que se levanten Moiséses, Pablos, que tengan entendimiento de lo que Dios quiere hacer para traer, ¿verdad?, estabilidad, pero también traer, ¿verdad?, esa restauración en los corazones. Si Israel no clama, si no está en opresión, no existiera un Moisés. Pero el llamado nace por la necesidad que hay, ¿verdad? Y que haya, un mediador para poder libertar al pueblo y poder regresarlos a una relación verdadera con Dios. Se hablaba, ¿verdad?, de la compasión. Y ahorita quiero entrar en un punto bien importante. Pero Dios me hablaba y me decía: el ser escogido y llamado por Dios no es algo solamente temporal o emocional. Usted se tiene que quitar eso de la mente, que el llamado es solamente para usted meterse al grupo de los levitas, meterse al grupo de los ungidos, meterse al grupo, ¿verdad?, de los que están ahí, los hombres de Dios, ¿verdad?, ahora sí con corbata. No es algo temporal o emocional. El llamado es algo con el que vives por el resto de tu vida. You need to stop playing games. Tú no puedes jugar con el llamado. Hay personas, hombres, mujeres, que suben en su estado predicando, haciendo esto, lo otro, y cuando menos lo esperas, están desconchiflados. Empiezan a hablar de otra cosa. El fuego se les apagó porque no han entendido que el llamado no se trata de luces de escenario. El llamado se trata de hacer la voluntad de Dios para que la gente conozca del mismo poder que te libertó, para que la gente conozca del mismo poder que te restauró, para que la gente conozca de que hay un Padre que verdaderamente está interesado en sanar. Yo le he contado muchas veces, cuando yo conocí mi llamado, o cuando Dios empezó a hablarme a mí acerca de esto, hermano, no fue porque yo lo anhelé, lo quise, sino porque empecé a sentir la carga, ¿verdad?, de poder ayudar a los que iban al frente, de poder ayudar a los pastores, de poder ser una pieza en este lugar. Y no tanto por título o no tanto por algo personal, sino por entender la necesidad que había de poder mentorear, liderar a un pueblo. Y el llamado no es algo temporal, emocional. El llamado es algo con el que vives el resto de tu vida. ¿Cómo te conduces como servidor? ¿Cómo te conduces ahorita antes de servir? Si tú estás esperando a tener posiciones para ahora sí santificarte, para ahora sí vivir bien, estás muy equivocado. Estás muy mal, porque la santidad, el vivir para Dios, el abnegarte a ti mismo empieza desde ya. Empieza desde ya. Por eso yo miro que a muchos se le profetiza mucho el llamado de evangelista, más de lo que se me profetizaba a mí, hermano, y todavía lo miro sentado, hermano. Porque no han entendido que esto es no nomás algo temporal. El llamado es para vivirlo por el resto de tu vida. El pastor, la pastora lo han dicho muchas de las veces, como que si te casas otra vez. Y si usted no está casado, se comienza a comprometer desde ya. Desde ya, para entender lo que Dios quiere hacer. Y vives con este llamado con el resto de tu vida. Te conviertes en un hombre, una mujer que muera sus deseos personales para cumplir lo que Dios quiere hacer. Mueres a tus deseos personales. Mueres, ¿verdad?, a lo yo, a lo mío, a lo ego. ¿Qué es morir a lo yo? Negarte a ti mismo, ¿verdad? O el morir al yo no solamente es morir, ¿verdad? O decir morir al ego. Morir al yo significa poner mis metas, mis deseos, mis sueños, mis logros, mis emociones, mis intereses hasta el último, para que las metas, los deseos, los sueños, los logros, los intereses de Dios y de su pueblo sean primero en mi vida y mis prioridades. Es donde tú te niegas a ti mismo. Es donde tú entiendes que Dios te está llamando a no ser simplemente un creyente más. Por eso hay muchos que no le encuentran sabor al evangelio, hermano.
Yo desde joven, desde que estoy en la iglesia, le he encontrado éxito y sabor al evangelio. Yo no lo miro como algo aburrido, no, hermano, porque me siento, ¿verdad? Me siento feliz, me siento satisfecho por estar sirviéndole al Señor, por estar sirviéndole a la iglesia, por estar sirviendo a la obra. Y hay muchos que se están pudriendo, hay muchos que ya se mira como que no le encuentran sabor el evangelio, porque Dios les está llame. Y como no hay acción, empiezan a pudrirse. Pero la meta de este mensaje es que muchos se levanten a cumplir lo que Dios quiere hacer, donde tú entiendas de que Dios te escogió para este tiempo. Algo que yo entendí es de que muchos decían: no, si Dios me hubiera alcanzado de joven. No, Dios te escogió ahorita porque Él te quiere usar ahorita. Y el morir a yo, ¿verdad? Es morir a mis sueños, mis logros, mis emociones, mis intereses, para que las metas, los deseos, los sueños, los logros, los intereses de Dios y de su pueblo sean primero en mi vida y sean mis prioridades. Por eso, hermano, quiero hacer un énfasis de morir al yo. Es muy importante lo que se hablaba de la compasión. Para uno entender este llamado, ¿verdad? Para uno poder entender que el llamado surge por necesidad de los demás, uno tiene que morir al yo. Pero para morir al yo necesitas entender qué es la compasión. Se hablaba que la compasión es un sentir profundo de preocupación y dolor por el sufrimiento de los demás, acompañando el deseo de aliviar ese sufrimiento. Ese sentir o dolor manifiesta una activación para actuar y ayudar a quien está en dolor. Eso es compasión. Se manifiesta, se activa, ¿verdad? Eso es lo que tú sientes por querer aliviar el dolor de otras personas. Rápidamente se habló de la compasión espiritual cuando Jesús mira a las ovejas, ¿verdad? Perdidas como sin pastor. Pero en Lucas se habla también 7, ¿verdad? Si es 5:7, se habla también cuando Jesús vio a la viuda de Naín y la miró llorando porque su único hijo había muerto, y dice la palabra que él tuvo compasión de ella. ¿Por qué? Porque no nomás es una compasión espiritual a Dios, donde Dios te está llamando. Dios te está llamando a que tú, como un ungido, un llamado, tengas también compasión emocional por la gente. Habla también la palabra de que Jesús tuvo compasión con aquellos que estaban 3 días con Él y no los quería mandar de regreso sin que hubieran comido. Y es donde se hace el milagro de los panes y los peces. Y es bien importante que los llamados, los escogidos, tengan compasión. ¿Por qué? Porque la misma compasión te impulsa a querer ser alguien comprometido y maduro. Cuando tú miras la necesidad en los demás y sientes esa compasión por querer ayudar, por querer, ¿verdad? Empoderar su mente, por querer empoderar su corazón, por querer empoderarlos a que no sean la misma persona, sino que rujan, que crezcan, que peleen, te impulsa a ser una persona comprometida y madura. Y eso es lo que sucede. Por eso hay muchos, Dios me decía, por eso yo le hablo a muchos de promesas, de llamados, pero no salen, no crecen, no se levantan, porque no tienen compasión por los demás. Se está convirtiendo en una generación muy egocéntrica, muy, ¿verdad?, personal, donde solamente piensan que el llamado es algo personal, donde es luces, es cámaras. No, sino que cuando tú tienes compasión, eso te impulsa, ¿verdad?, a querer comprometerte, a querer madurar. La compasión por los demás te hace querer madurar y dejar a un lado la inmadurez y la inestabilidad emocional y espiritual. Eso te hace querer anhelar tu llamado. Eso te hace querer realmente querer sobresalir. Te comprometes con Dios. Tienes el deseo. Por eso la palabra que Dios te está soltando no te está hablando del llamado solamente por llamarte, porque Dios quiere que haya un cambio de mente en ti, un cambio de corazón, donde ahora sí tú empieces a madurar, empieces a comprometerte de verdad y empieces a entender que dentro de ti hay llamados, hay propósitos, dentro de ti hay cosas que Dios quiere hacer, pero es importante llevar a cabo lo que Dios nos está hablando. A su nombre, a su nombre. Por eso es importante que al hablar del llamado haya personas con caracteres, con carácter, con determinación, a querer cumplir lo que Dios habló. Alguien determinado es alguien decisivo. Cuando tú tienes esa compasión por los demás, tú creces, maduras, tienes carácter, eres determinado. Y alguien determinado es alguien decisivo, alguien firme.
No se vive por temporadas, hermano. Imagínese, hermano, que cada 6 meses haya, verdad, nuevos, que Dios nos guarde, verdad, pero haya nuevos pastores, haya nuevos diáconos, haya nuevos ministros de alabanza, porque todos siempre andan emocionalmente inestables y no hay carácter y no hay determinación. ¿Cómo usted lo miraría? A ver, juzgue usted, ¿cómo lo miraría? Pero hábleme como que si comió frijoles charro, pollo regio, hermano. ¿Cómo se miraría? Mal. Ahora, ¿cómo usted piensa que usted se mira delante de Dios y delante de los mentores? Cuando no hay determinación, cuando no hay esa firmeza. Alguien determinado es alguien con carácter, alguien decisivo. Es aquella persona que encuentra los modos y establece alineamientos para cumplir lo que se propone. Es alguien firme, hermano. Es alguien firme. Por eso Dios no puede jugar y trabajar. Al momento que Dios le hace el llamado a Moisés y a Pablo, fueron personas firmes que rápido respondieron: heme aquí, Señor, haz lo que tú quieras hacer conmigo. ¿Cuántas veces Dios te está llamando lo mismo? Ya llevamos 3 años y no estamos dejando que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros, porque no hay firmeza, no hay determinación. Y Dios no quiere que haya ese mismo círculo donde el enemigo te esté entreteniendo y no disfrutas el evangelio. Vienes con la misma adoración, la misma aroma que: Señor, perdóname, pequé, la regué. ¿Y sabes por qué muchos pecan? Porque como no están determinados a servir, no hay motivo por qué guardarse para Dios. No hay motivo por qué, ¿verdad?, guardarse para Él. Porque no hay, cuando tú te dejas usar, cuando tú eres determinado, decisivo, alguien firme, tú te guardas porque sabes que estás teniendo un compromiso delante de Dios y delante de su pueblo. Pero aquellos que no se comprometen, que no son determinados, que no entienden el llamado de Dios con sus vidas, por eso siempre andan pecando, por eso siempre la andan regando. Por eso siempre andan mandando mensajes perversos. Por eso siempre andan en pornografía. Por eso la mujer siempre anda en chismes, porque no hay motivos por qué guardarse. No hay motivos por qué consagrarse. Y como no tienes un motivo por qué consagrarte, no le encuentras vida al evangelio. Estás dentro pero muerto. Yo me puedo comprar un carro del 2025, pero si en 2 años, 3 años no lo muevo, ¿de qué sirve, hermano? Se me arruina. Y muchos estamos así. Somos del año. Dios nos escogió. Apenas llegamos el año pasado. Estamos bien ligeritos, hermano, para limpiar, para ayunar, para hacer de todo, para discipular. Pero como no nos estamos activando y no somos decisivos, el motor espiritual se rompió, my friend. Y Dios no quiere eso, matrimonio. Si tú eres adorador, si tú tienes llamado para predicar, adorar, sé decisivo ya. Entiende que Dios te está llamando porque hay gente que está clamando que tú tienes la unción para libertarlo. Hay gente que está clamando, hay gente que está gritando espiritualmente, porque el único que los puede libertar eres tú, con la unción que Dios te dio. Pero ahí no está el varón, la mujer peleando con las mismas cosas de siempre, porque no son personas determinadas, firmes, donde encuentran, alguien determinado encuentra los modos para cumplir lo que se propone. ¿Cómo es que tú eres evangelista y adorador y no te gusta orar? ¿Cómo es que tú eres evangelista, adorador o servidor de la iglesia? Porque el llamado no nomás es para predicadores, pastores, es para todos los que sirven. Y hay muchos diáconos, maestras de los parqueaderos que cuando se les pega la gana se van, y cuando quieren regresar, regresan. El llamado es algo con un estilo de vida con el que tú vives. Encuentras, cuando eres alguien determinado, encuentras los modos. No te pueden decir que estés viniendo a la iglesia, no te pueden decir que estés orando. ¿Cómo que eres evangelista y te están rogando para venir a las oraciones de los varones? ¿Cómo es que eres una profeta y se te está rogando para que te conectes con tu líder? ¿Cómo? Porque no hay determinación. No encuentra los modos. En el mundo, hermano, ¿sí o no, pastora? Encontrábamos los modos para ir a las fiestas.
Eran las 3 de la mañana y con todo respeto, si mi mamá me está escuchando, y aquí la esperamos, ¿verdad? Muy pronto. Uno encontraba la manera para encontrar un churro, hermano. A todo mundo le amaba, hasta amigos fastidiosos con los que ya no hablabas. Ni decían, ni modo, tengo que llamarle a este, que se apegue nomás por esta noche, pero ni modo. Uno encontraba los modos por la determinación a la loquera. Pero ¿qué ahora? El ser determinado para ser locos en Cristo. ¿Qué ahora? Para ser determinados y querer ser usados por Dios y querer mover la gloria de Dios en esta ciudad y querer ser usados por Dios en esta iglesia y querer testificar de que sí se puede levantar gente que puede ser decisiva y firme ante la presencia de Dios. Una persona determinada, a pesar de los fracasos, las equivocaciones, las adversidades, mantiene el interés. El esfuerzo de continuo para lograr lo que se propuso, mantiene el interés. Cuando Dios nos hace el llamado a nosotros, teníamos que mantener el interés, hermano. No somos una blanca paloma, aunque nos mira güeros, hermano. No somos una blanca paloma. Tenemos que mantener el interés para que la iglesia fluya, para que la presencia esté aquí, para que la alabanza fluya, para que todo fluya. Desde los pastores a nosotros necesitamos mantener el interés para que usted reciba lo mejor, el platillo mejor, hermano. Y usted tiene que entender que alguien determinado mantiene el interés, el esfuerzo de continuo para lograr lo que Dios le habló, lo que Dios le dijo. ¿Cómo usted mantiene ese interés? ¿Cómo usted se está esforzando, hermano? Es que usted ya no puede jugar a la iglesia, hermano. Yo miro muchos llamados como un desespero de Dios hacia muchos de ustedes, pero necesita que levantarse, hermano, tener ese interés por querer decir, Señor, heme aquí, estoy aquí, I am here. Si alguien en la juventud no se quiere levantar, yo me voy a levantar. Si un matrimonio más no se quiere levantar, yo me voy a levantar. Si no hay más líderes solteros, yo me voy a levantar como un hombre soltero para liderar, porque hay gente con necesidad. Hay un interés. Mira, hermano, ¿sabe cómo surgió el interés o la decisión, la determinación para yo adorar, hermano? Yo miraba a la pastora siempre para arriba y para abajo, adorando, predicando, adorando, predicando. Hermano, yo dije, Señor, yo quiero ser de apoyo para el ministerio. Yo no sé si mi llamado es adorar. Yo no sé si mi llamado es predicar, pero tú bien sabes que yo amo adorarte en la intimidad, Señor. Señor, aquí estoy. Yo no sé, y se viene la oportunidad, hermano. Eran las 7:05, 7:15. La pastora me dice, voy a predicar. ¿Quieres adorar? Hermano, algo que yo entendí es nunca decirle no a mi Dios. Pero ¿sabe por qué? Y mi Dios sabe por qué siempre traté de hacerlo mejor en no decirle no a mi Dios. Porque siempre había una llenura de continuo, hermano. A muchos de ustedes les falta tener una llenura de continuo, de verdad. Y cuando Dios los quiere promocionar, andan temblando, andan nerviosos, andan con miedo, porque anda todo cochino dentro de su corazón. Todo contaminado, hermano, anda. Y Dios no quiere ese tipo de llamados, hermano. ¿De qué sirve? Aquí esta no es una iglesia de show, de llamados de show, no. Esta es una iglesia que te demanda a que te actives por la palabra que se nos está sembrando. Porque aquí estamos en serio, hermano. Aquí no estamos jugando y querer construir un templo por construirlo. No, nos interesa las almas. Nos interesa levantarle un ejército a Dios. Nos interesa que la gente conozca el Dios que estamos sirviendo. Nos interesa que la gente mire que así como le damos con todo al pecado, ahora le estamos dando con todo a aquel que nos rescató y nos redimió. Y me llama la pastora y yo dije, santo Señor, yo no sé si canto en sol, en la, en re, ni sabía notas, hermano. Pero yo dije, Señor, como te adoro en la intimidad, ayúdame. Hermano, vive Dios. Subí al altar y a los 5 segundos solté, así como me mira ahora de gritón, solté el micrófono en 5 segundos, hermano. Lo solté, hermano, y no sé qué pasó, hermano, de ese día, hermano. La mera verdad, hermano, yo ni a poco usted soltó el micrófono. Usted también lo ha soltado, hermano. El micrófono espiritual, el micrófono natural no, pero sí, verdad, ha soltado el querer servir al Señor. Y Dios me llama. Y entonces yo empecé a entender, hermano, que Dios me empezó a regalar dones. A mí no se me iba profetizado. A mí no se me iba dado una palabra desde el altar. Yo le decía a un guerrero, hay mucha paternidad hoy en día en esta iglesia.
de paternidad, de instrucción, de formamiento, la gente, ¿verdad? No batalla en esa área, sino recibe mucho, pero es importante ser personas determinadas. Den un fuerte aplauso al Señor, amén. Y Dios me llamó y yo dije, vámonos con todo, hermano. Dije, si Vicente le cantaba al mundo, yo le voy a cantar a mi Dios. Pero había un interés, un esfuerzo de continuo para lograr lo que Dios me estaba mandando a hacer. Antes los llamados surgían y surgen por la necesidad de los demás, pero en estos tiempos la gente piensa que el llamado se trata de fama, de dinero, de conocer países, amistades, de vida lujosa, y no es así. Por eso el momento que se habla de que alguien tiene un llamado, ¿verdad? Es importante no pensar en algo egocéntrico, sino ahora sí, como decía, es tiempo de morir al yo. Cuando Dios te da una palabra de servir, de liderar, de predicar, de adorar, es el mismo día que tú vuelves a renacer. Es el mismo día que tú tienes que morir completamente a ti, hermano. Es el mismo día que tú tienes que tomar la decisión de verdad, de querer, ¿verdad?, servir al Señor con todo tu corazón. Morir al yo no solamente es morir al ego, como decía, sino morir a mis intereses. Por eso es importante que nos mantengamos o seamos personas íntegras, honestas, transparentes y verdaderas. Por eso Dios nos ha hablado mucho de la madurez, porque el llamado de Dios, ¿verdad?, te hace comprometerte, ¿verdad?, con Él, y te hace ser una persona. Cuando alguien es llamado, eres una persona centrada, seria, comprometida, fiel. Eres comprometida, eres alguien serio, hermano. A los evangelistas de antes, a los adoradores, se le conocía como gente seria. Ahora agarran el llamado como un hobby. Ahora agarran el llamado como si fuera algo rutinario, y esto no es así, hermano. La iglesia y usted tiene que entender que el llamado es algo importante, y no nomás, vuelvo y repito, de predicar, de adorar, sino de servir. Aún en los estacionamientos, eso tiene que ser tu pasión, tu llamado, tu determinación. Porque cuando Dios te da una palabra es para que tú te comprometas y te conviertas en alguien centrado, serio, comprometido, fiel, duradero. Tienes que ser ese tipo de persona. Qué lindo es, hermano. Y a mí, yo me he quebrantado mucho, y que Dios nos guarde. Pero gente que vino hace 10 años o hace 12 años, perdón, 9 años, 7 años, y regresa y todavía te miran con el mismo fuego. Hermano, eso es lindo, hermano. Cuando te miran con la misma pasión. Pero qué triste es cuando la gente regresa y dice, ¿qué le pasó al líder fulano de tal? Hermano, se fue. ¿Qué le pasó a tal diácono? Se fue. ¿Qué le pasó a tal evangelista? Anda desconchiflado. ¿Qué le pasó a fulano, a sutana de tal? Anda sentada. ¿Por qué? Por no ser gente seria, comprometida, centrada en Dios. Pero qué lindo es cuando viene gente, hermano. Para nosotros, hermano, a veces yo y el pastor y los guerreros y la pastora no sabemos dónde esconder la cabeza, hermano. Cuando vienen predicadores y dice, hey, ¿qué pasó fulano de tal? El que me traía aquí, allá, o fulana de tal, ¿dónde está? Y qué vergüenza, hermano, es decir que ya no están en la iglesia. Qué triste, hermano, es decir que ya no se están congregando, o que el diablo los tumbó por no ser gente comprometida, centrada, duradera, emocionalmente estable para servir al Señor. Y eso es lo que Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere cambiar tu corazón. No nomás que pienses en cómo vas a predicar, cuál va a ser tu primer traje, tu primer vestido al adorar. No. Donde tu corazón sea un corazón transformado a un corazón pastoral que ame, ¿verdad?, lo que Dios ama, la iglesia, las ovejas. Que Dios ame al pueblo, que Dios te enseñe a amar al pueblo. Que Dios mire todo eso. Te conviertes en una persona centrada, seria, hermano. Uno no está aquí por estar. Hermano, si la pastora te dijera cuántos jalones de orejas me ha tenido que dar y el pastor. Y hermano, me he tenido que ir a la casa espiritualmente con las nachitas rojas, hermano. Pero uno ha entendido la importancia de ser serio en el evangelio, de ser comprometido, de tener una buena imagen. Y por eso en Hechos 16, cuando Pablo escoge a Timoteo, dice la palabra en Hechos 16, 1 al 2, que tenía buena reputación. Cuando Pablo lo escoge, Pablo no era sonso, hermano.
Él mira y mira a este joven con fuerza, con dedicación, con pasión, y luego la cerecita del pastel, que lo conocían como un joven ejemplar con buena reputación. Dijo Pablo, este me va a servir para ser un escudero, para ser un discípulo, para ayudarme a extender el reino. ¿Cómo es tu reputación fuera de la iglesia? Y me dices que vas a ser evangelista. ¿Cómo es tu reputación en tu hogar, en tu trabajo? ¿Cómo es tu reputación en tu grupo de discipulado? ¿Qué es lo que el líder habla de ti? ¿Qué es lo que se habla de ti? Entonces es importante que aquel que tiene llamado sea una persona centrada, seria, comprometida, fiel, duradera, emocionalmente estable, hermano. Qué lindo es tener gente a la par que te ayude a seguir guerreando. A mí me ha pasado, hermano, que cuando ando como que el enemigo anda con todo detrás de mí, nomás vengo a la iglesia y miro a muchos de ustedes, me fortalece por el ánimo, por la fuerza, por el vigor, por el deseo de que tienen para servir, hermano. Eso te fortalece como ministro. No se diga a los pastores cómo se sentirán a ver gente comprometida, gente duradera, gente centrada en el evangelio. Pero ahí necesitas tú una palabra y de repente te llama aquel que nunca viene, hermano, o que es bien respondón, o que nunca se somete, hermano. Y dije, no, hombre, más dolor de cabeza vienes, hermano. Y es donde Dios te llama a ser una persona ejemplar, ¿verdad? Y yo quiero finalizar con esto, hermano. Oiga bien, Dios me hablaba, porque estamos hablando de que un llamado es alguien maduro, es alguien comprometido, es alguien que entiende, ¿verdad?, de que el llamado surge por necesidad de los demás. Es alguien que mantiene, ¿verdad?, ese deseo o esa determinación personal. Y me encantaba mucho porque en Juan 3, nomás apúntelo, me recordaba Dios a la historia de Nicodemo. Dice la palabra que Nicodemo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí? Y si nos damos cuenta, Nicodemo y Pablo eran ambos doctores de la ley. Ambos eran doctores de ¿qué? ¿Doctores de qué? Nicodemo y Pablo ambos conocían los mandamientos. Ambos eran estudiosos de la ley, eran judíos. Ambos eran maestros. Ambos eran fariseos. Pero la diferencia entre ellos es que uno decidió cambiar y remover su religiosidad, que era Pablo, para vivir para Jesús. Mató el conformismo y mató la comodidad para cumplir el deseo de Dios en la tierra. Nicodemo Nicodemo tuvo un mejor encuentro que Pablo mismo. Lo tuvo a vivo color, hermano. Platicó con él. Duró más de 1 hora conversando con él. Pero estamos entendiendo que el llamado, para que alguien, ¿verdad?, te entienda el llamado, al momento que se te profetiza, o al momento que tú entras al servir, al momento que se te dice, ¿verdad?, que es el propósito tuyo. Hablamos que de inmediato tú tienes que aprender a morir al instante a tus deseos. Y Nicodemo tuvo una experiencia con Jesús a todo color, 1 noche platicando con él, hermano. Pero no entendió que era su tiempo de morir a lo yo. Y Dios me hablaba, porque Nicodemo no pudo matar la comodidad, no pudo matar el conformismo. Si Nicodemo hubiera entendido lo que Jesús le habló sobre nacer de nuevo, él se hubiera convertido en el apóstol con más cartas. Él se hubiera convertido el apóstol más usado, con prodigios, con maravillas. Pero el problema de Nicodemo es que no murió a lo suyo, prefirió la religiosidad. Y hoy Dios te está llamando a matar, a que mates el conformismo y mueras a lo tuyo, a que ya no vivas igual. Hoy Dios se te está presentando como Jesús se le presentó a Nicodemo sobre tu llamado. No esperes que vengan los Pablos que están bajo los puentes a hacer lo que te corresponde hacer a ti dentro de la iglesia. No esperes que vengan los Pablos que están, ¿verdad?, en los cárceles, en los que están en las discotecas, a hacer lo que a ti te pertenecía hacer, que es servir, predicar, adorar. No, levántate en esta noche y entiende que Dios te está llamando. Y Nicodemo tuvo una experiencia bien real con Jesús, pero no quiso morir a lo suyo.
Dios me llamó, hermano. Yo tuve que entender que tenía que morir a lo mío, hermano. Yo no podía venir y servir a Dios, hermano, con las viejas costumbres de antes. No podía yo, algo que decía el pastor siempre, no, y la pastora, no puedes, ¿verdad?, hacerle manita de puerco a Dios. Yo decía, ¿qué es eso, manita de puerco? Nomás se me venía el pan, el puerco, hermano. Y luego me dicen, ¿verdad?, me dan una seña así, es hacerle así. Y Dios me empezó a hablar que si yo quería hacer grandes cosas para Él, era importante dejar lo viejo, las amistades. Era importante de dejar aún las novias, hermano, las cosas del mundo, joven. Varón, era importante empezar a guardarte, que tus ojos no se corrompieran, que tu mente no estuviera vagando. Era importante, ¿verdad?, ahora sí hacerle frente a lo que Dios quería hacer. Empecé a entender y siempre se clamaba, ¿verdad?, en los ayunos: Señor, levanta evangelistas, levanta adoradores de esta iglesia, de esta casa. Y yo decía, amén, Señor, aquí estoy. Pero mientras yo levantaba las manos, Dios me decía, muera lo tuyo. ¿Para qué? Para que cuando yo te levante no te afecte los aplausos, no te afecte la cosa de afuera, no te afecte ninguna cosa que te va a tumbar, sino que yo sea el que sea el prioridad en tu casa, en tu corazón, que yo sea el que siempre esté, ¿verdad?, al frente de ti. Y si tú no aprendes a morir a lo tuyo, no pienses que vas a ejercer tu llamado, mijo. No esperes, varón, no esperes, mujer, porque tienes que no ser perfecto, pero anegarte a muchas cosas. El obedecer, hermano, que Dios me guarde, hermano. Y ya no tocamos madera, ¿verdad? Pero cuántas veces, si tú le preguntas, yo miraba, hermano, cuando metían a gente a la oficina, yo dije, mangos, yo no voy a caer en ese lugar. Cada palabra que se predica desde el altar voy a tratar de ser obediente, hermano. Hay muchos de ustedes que hasta ya viven en la oficina, hermano, y no siguen cambiando. Y hasta le tenemos al colchón todo listo, hermano. Aunque la oficina no es para torturar, es para formarte. Es para que cambies tu mente, tu corazón. Pero es tiempo de decidir, de tomar la decisión ahora. Ya para ir terminando, Nicodemo, ¿verdad?, tuvo esa oportunidad de morir a lo suyo, de entregar lo suyo a Jesús. Pero llegó un Pablo que se iba a poner lo suyo por último, para que los planes de Dios se manifestaran en la tierra. Apúntelo. Segunda de Timoteo 4, 7, 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Cuando Pablo dijo, he peleado la buena batalla, Dios me hablaba y me decía, la buena batalla significa resistir al enemigo. Cuando Pablo dijo, he peleado la buena batalla, significa, yo he hecho lo posible para no retroceder. Cuando dijo Pablo, he peleado la buena batalla, que significa que en medio del proceso me mantuve con la misma pasión por Jesucristo y por el ministerio. He acabado la carrera. Pablo decía, todo lo que Dios me encomendó hacer, lo hice con todo mi corazón. He acabado la carrera significa serví a los demás y dediqué mi vida por el llamado apostólico para que las personas conocieran de Dios. Di mi vida por compasión a los demás. He guardado la fe significa me mantuve fiel. Siempre creí en Dios y a sus promesas. Y sobre todo entendí que lo hacía para Dios y que todo lo que hacía no era en vano. Eso es, he guardado la fe. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Déselo fuerte. Gloria a Dios. Ahora entiendo por qué Dios me dio este versículo, hermano. Desde el principio, por esta misma palabra que Dios le había dado al hermano Johnny. Porque es muy cierto. Es que aquí, hermano, si yo pregunto cuántos de ustedes están enamorados de Dios, todos van a levantar su mano. Pero el enamoramiento se requiere entrega, se requiere compromiso. Y me encantaba mucho porque este versículo donde dice, he peleado la buena batalla, yo le puse, quiere decir mantenerse en la misma pasión por Cristo como el primer día. Mantenerse con la misma pasión con que tú comenzaste. Y muchos de nosotros nos acercamos a Dios por diferentes formas, problemas, circunstancias, enfermedades, diferentes necesidades que nos hicieron doblegarnos delante de Dios.
Pero si algo Dios también hace es que Él se revela a nuestras vidas. Él nos atrae, ¿para qué? Para podernos usar, para poder hacer algo mejor en nosotros, para darle sentido a nuestro cada día vivir. No sé si estamos entendiendo. Y surge un enamoramiento y surge una pasión, hermano, que llega al punto donde tú sabes que no puedes vivir sin Él. No puedes vivir sin Jesucristo. No puedes levantarte cada mañana y simplemente decir, oh, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entiendes, llegas a un punto donde entiendes que todo lo que haces, dices, todo lo que llegas a hacer es por Él y para Él. Llegas a un punto cuando tú realmente estás en el llamado de Dios, todo lo que tú haces tiene que estar involucrado Cristo. Y hay gente que te dice, pero ¿por qué siempre metes a Dios? ¿A poco tú siempre tienes que estar hablando de Dios? ¿A poco los hermanos siempre tienen que andar contigo? ¿A poco siempre tienes que andar haciendo cosas de la iglesia? Es que es mi carrera, es mi profesión, como decía el pastor la otra vez. A un doctor no le puedes decir, hey, pero ¿por qué te la pasas en el hospital siempre? ¿Por qué te la pasas haciendo cirugía siempre? ¿Por qué te la pasas atendiendo a la gente siempre? Porque es mi carrera. Es mi pasión atender a los pacientes. Entonces, cuando eres un llamado de parte de Dios y te conviertes en una persona que no puedes vivir sin Jesús todos los días, quiere decir que estás en una función correcta de parte de Dios. Y aquí hay gente que ya no puede ignorar ese llamado. Aquí hay gente, como decía el pastor, lo que hoy se te enseña, mañana se te demandará. Y hay gente que le fastidia cuando ya de repente Jesús viene y le toca a la puerta de su corazón y le dice, hey, ¿ya hiciste lo que te dije que hicieras? Y la gente dice, men, pero es que yo también tengo otros planes, yo también tengo otras cosas, yo también esto, yo también el otro. Por eso la gente que Dios escogía en el Antiguo Testamento eran hombres verdaderamente de fe. Porque nadie puede recibir un llamado si no tiene fe. No quieras tú vivir en lo cómodo y ser llamado. No quieras tú sentir que lo tienes todo, que lo alcanzaste todo y ser llamado. Estoy hablando humanamente, hablando con nuestro propio esfuerzo. El que es llamado de parte de Dios primero sirve para luego ser bendecido. No espera muchas de las veces tener el mejor carro, la mejor casa, tener todo cómodo con los hijos, esto y el otro. Y ahora sí, Señor. ¿Y Dios qué va a querer un anciano ya sin dientes y con bastón? Ahora, sin ofender a los que ya están así. Los cuarentones, los treintaitones que ya los dientes ya no sirven. Ahora, ¿se imagina usted llegando a los 60, 70, 80? Ahora sí, Señor, ya acabé con lo mío, comienzo con lo tuyo. Y Dios va a decir, ¿y ahora para qué me vas a servir tú? Este es el tiempo donde usted tiene que abrir su mente. Este es el tiempo donde usted tiene que ir con Dios y decirle, Señor, yo quiero ser un pobre y humilde de espíritu y quiero temblar ante tu palabra y quiero obedecer tu palabra, quiero entregarme de verdad, quiero ser una persona que no me tengan que decir lo que tengo que hacer, porque, amado hermano, el que ama a Dios obedece a Dios y hace todo para Dios. Literalmente, ¿estamos acá entendiendo? Hay gente que dice el tiempo de Dios es ahora. Dios nunca te va a hablar algo que te lo va a pedir después. Si Dios te está llamando ahora es porque Dios ahora te quiere usar, ahora te quiere levantar. Pero lo primero que tienes que hacer es arreglar tu vida, entregarte de verdad, de corazón. Vienen los talleres y digo, y fulano, no, ese no entra porque no está comprometido. Y sutano, no, esa no entra porque tiene lengua larga. No, ese no entra porque apenas acaba de mirar pornografía. Ese no entra porque de vez en cuando viene a las oraciones. Ese no entra porque carga un espíritu de sospecha. Ese no entra porque tiene un carácter que todavía no le gusta que le digan nada. Detallitos pequeños que están robando grandes propósitos, que si pusiéramos de nuestra parte ya hubiéramos abarcado demasiado en el reino de los cielos, hermanos.
Detalles tan insignificantes a lo que éramos antes, unos impíos pecadores, éramos unos tizones encendidos para el infierno, y aún así Cristo nos alcanza, nos limpia, nos lava, nos santifica y nos pone delante de su presencia. Ahora dice Cristo, ya hice lo mayor, ahora tú suelta lo menor. Ahora tú suelta lo que tengas que soltar. No sé si estamos entendiendo acá. Y me voy a Isaías 66 otra vez, porque fíjate lo que dice Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que ustedes me quieren edificar? Ustedes me quieren edificar casa. ¿Dónde está el lugar donde yo voy a reposar? En pocas palabras, Dios dice: yo no necesito edificar templos. Yo soy el Dios que hizo el cielo y la tierra. Pero si algo a mí me conmueve, no me conmueve que Casa de Dios quiere edificar un templo. Si algo a mí me conmueve, es un pobre humilde de espíritu, hambriento de mí y que tiembla ante mi palabra y obedece mi palabra, obedece mi mandato. Mira, hermano, si hay algo que la iglesia tiene que arrancarse, es la malicia. La malicia de mirar a otro tumbado, caído. La malicia de que solamente quiero ser yo y nadie más. Tenemos que arrancarnos todas esas semillas carnales para que Cristo sea entronado en nuestros corazones. Y luego en el versículo 4 dice: también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos todo lo que ellos temieron, porque les llamé y nadie pudo responderme. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mí y escogieron lo que me desagrada. En ti está, hermano. Tú quieres ver victoria espiritual, familiar, financiera. Tú quieres ver todo eso. ¿Cuántos quieren ver todo eso? Antes de que Abraham fuera bendecido y antes de que Abraham se le cambiara su nombre, Abraham tuvo que tomar una acción de fe, creerle a Dios. Muchos quieren disfrutar la bendición y hay cosas que a veces Dios nos da para probarnos y nos acomodamos, hermanos. A veces Dios dice: a ver si es cierto que con casa, que con carro, que con un buen trabajo, que con la familia, con el matrimonio restaurado, a ver si es cierto que ahora sí me va a servir. Y es cuando más nos acomodamos. Es cuando más nos acomodamos. ¿Sabes cómo debería de estar la iglesia hoy en día? Diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué tú me necesitas? Y como decía el hermano Johnny, no debe de ser una emoción, debe de ser una determinación hacia la eternidad. Porque lo que tú hagas en la tierra, tú harás en el cielo. ¿Tú sabías eso? Tú no vas allá a tocar arpa y a mirar a ver cuántos ángeles hay ahí. Allá es una ciudad, hermano. Allá es vida. Allá vamos a ir a servir a Dios como le servíamos aquí. ¿Y cómo tú esperas entrar al cielo, adorarle y glorificar y al final decir: bueno, Señor, ¿y a mí en qué me vas a poner a hacer? Bueno, pues ¿qué hiciste en la tierra? ¿En qué tú me serviste en la tierra? Multiplicaste los dones, los talentos. Hay gente que mira esto como un juego, lo toma súper leve y toma mayor el pecado, la suciedad o lo que sea. Pero un día estaremos delante del trono de Dios y un día esa ciudad nueva la miraremos, la conoceremos, miraremos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y un día vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que supimos, de todo lo que escuchamos y de todo lo que no hicimos, hermano. Si hay algo temible en nuestra vida y en nuestro corazón, es presentarnos con las manos vacías delante de Dios. Jóvenes, adultos, ancianos, la vida en la tierra no es eterna. La vida en la tierra es pasajera. Gente muere a diario. Gente se va con cáncer, se va con enfermedades, se va por ataques del corazón, se va por ataques de respiratorio en los pulmones, de todo mundo. Mientras tú estás aquí sentado 2 horas escuchando una palabra de poder que te está dando propósito y destino a tu vida, hay gente que está dando su último respiro de vida. Hay gente que ya no puede volver atrás. Hay gente que aunque le pida perdón a Dios, Dios le dice: ya es hora. Y nosotros, hermanos,
Dios nos brinda la oportunidad de ser llamados. Dios nos brinda la oportunidad. Te estás poniendo viejo. Aquí yo tengo jóvenes que entraron de 20, ahora tienen 30 y 40, ni casados están porque no son dignos ni de casarse. Son unos pícaros sucios, pervertidos. Aquí hay matrimonios que hasta yo mismo he tenido que sacar de la lista porque digo, Dios, si tú no puedes hacer nada con ellos, menos yo. Y yo lo he tenido que sacar porque es tanta la necedad de la gente de no querer cambiar. Es que soy débil. La Biblia dice que en tus debilidades yo me manifiesto. Es que soy atraído. La Biblia dice que por nuestras propias concupisciones el hombre cae. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Rendir. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay cosa que te ataque que no puedas vencer con la ayuda de Dios. Aquí, amado hermano, casa de Dios el Todopoderoso no tiene derecho de estar estéril. No tiene derecho de parar en crecimiento espiritual. Casa de Dios no tiene derecho de decir soy ignorante a ciertas cosas. No, nadie. Mira, si sabemos cómo hacer lo malo, con temor no vamos a saber cómo hacer lo bueno. Es hora de levantarnos, es hora de pararnos, es hora de ir y escuchar la primera sesión, la segunda sesión, conectarla con la tercera sesión y le doy ese trabajo a los del sonido para que la vuelvas a escuchar, para que vuelvas a sentir el llamado de parte de Dios, para que te vuelvas a conectar y digas, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, Señor? Se me está yendo el tiempo, estoy afanado, trabajo como burro, peleo con todo mundo, no tengo propósito, no tengo destino, voy a la iglesia y en vez de salir bendecido, salgo peor porque me estás hablando. Me estás enseñando, me estás instruyendo y yo ¿qué te estoy dando a cambio? Nada, Señor. Nada. Estoy en lo mismo. Y en lo mismo, yo no sé cuántos aquí están cansados de lo mismo. De lo mismo, estar en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo de siempre, en lo mismo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora tengo que hacer esto. Y ahora tengo que hacer el otro. Y no hay sentir, no hay propósito en la vida. Es cierto lo que dijo el hermano Johnny. Si algo me dio sentido en mi vida y en mi corazón para hacer lo que hago, es querer mirar vidas cambiadas, vidas transformadas. Es poder de decir a la gente, tú puedes ser libre del alcoholismo, tú puedes ser libre de cualquier cosa que el diablo te tenga atado. Tú puedes ser, mi Cristo es suficiente y tiene poder para libertar, para sanar, para romper cadenas, para liberarte en esta hora. Amado hermano, no había mejor gozo que pararme en las canchas y predicar el evangelio de Jesucristo, y la gente jugaba y la gente caminaba, pero siempre había alguien donde la semilla le penetraba y llegaba hincado y decía, yo necesito a Cristo. Qué mayor disfrute que Dios te use para marcar una vida, marcar un corazón, de enseñarle a la gente que el camino que lleva es incorrecto, pero que hay un camino mejor. My God, hermano, ir ante la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, úsame, usa mi mano, usa mi boca, usa mis labios, lléname de tu poder, lléname de tu gloria, lléname de tu presencia, donde quiera que yo vaya, úsame, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo, y mirar la necesidad y mirar el poder de Dios manifestado a través de tu vida. Qué cosa más linda, hermano. Pero si te querés pudrir, púdrete. Si te querés perder, piérdete. Porque ignorantes no somos. Un día yo dije, Señor, ya no quiero ir más, yo quiero ir para acá. Y me dijo, Señor, si te querés sentar, siéntate, pero no me exijas lo que usted no me da. Y yo le dije, no, Señor, yo quiero ver más. Entonces siga caminando. Pero la prueba y la lucha es para fortalecerla. Mi necesidad es para aumentar su fe. Pero
Pero la enfermedad es para que mi gloria sea vista sobre usted y tenga un testimonio que usted tiene un Cristo poderoso que todavía sana. Pero es que mi familia, ay, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, que aunque tu familia esté muerta espiritualmente, resucitarán a causa del mensaje, a causa de la oración, a causa de que hay una profetisa dentro de la familia. Todos los obstáculos de la vida de un hijo de Dios, todo obra para bien. Hay más la gente que dice: es que por esto no le sirvo a Dios, es que por aquello no le sirvo a Dios. Ve dile a los pastores de África, de Asia, de esos lugares pobres, el por qué ellos le sirven a Dios. Y tú que estás en un lugar rico, tú que estás en un lugar bendecido, tú que Dios te ha prosperado en todo, ¿cuál es la excusa tuya con la excusa de ellos? Come on, man. Pastora, pero es que aquí estoy. No basta con estar aquí. Lo que Dios quiere es acción. Pero es que me faltan muchas cosas. No importa. Mientras estés en la rueda del alfarero, Él va a saber cómo moldearte. Él va a saber cómo trabajarte. Él va a saber cómo hacerte. Y no te va a pulir más allá de lo que te puedas romper, sino que te va a pulir hasta darte el molde necesario para cumplir el propósito que tiene contigo. Pero es que mi mujer anda detrás de mí y me dice: cambia. Pues cambia. Pero es que mi esposo siempre me dice cosas: pues cambia. ¿Aló? ¿Estamos acá, iglesia? ¿Estamos acá, iglesia? Tú eres un ejército. Tú eres gente escogida, apartada. Tú eres gente llena de la gloria de Dios. Usted no tiene por qué agachar su cabeza ante las cosas del mundo. ¿Estamos acá? El que no le encuentra sentido es porque no tiene relación con Dios. Y el que no tiene relación con Dios está para perderse. Es tiempo que realmente tomemos acción a estos 3 mensajes que se ha dado sobre el llamado de Dios, hermano. Gente que de repente se le dijo: bueno, ya está listo para liderazgo. Tengo miedo. Parecen Caillou. Tengo miedo de qué y tanta gloria y tanta oración. Es que no sé si la voy a hacer. Quitarlos de mi vista, quitarlos. ¿Usted sabía que usted está más preparado que lo que estaba el pastor y yo? ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabía que usted está más preparado? ¿Usted está más preparado que lo que el pastor y yo estábamos cuando comenzamos? No sabíamos nada, absolutamente nada. Leíamos cada palabra de la Biblia y así dábamos mensajes, porque fuera de ahí no sabíamos. Pero había una pasión, había un ardor, había un propósito. Comenzó a llegar gente católica, gente con brujería, hasta homosexuales con minifaldas, hermano. Y una vez me dijo, manita, ve, ora por mi casa. Y yo dije, pues vamos a orar. Y le digo, ¿y por qué no entras a la iglesia? Porque si yo paso esa escalera, me dijo, siento que algo me quema. Yo le dije, pues vamos a orar a tu casa. Entramos allá a la casa y cuando yo estaba orando, él me decía, mira cómo corren los demonios. Mira, ahí van, míralos. Y yo decía, pues yo no miro nada, decía yo. Me decía, pero es que ahí están. Y a la escudera que llevaba le decía, cerrá los ojos. Y yo comenzaba a orar. Hermano, qué lindo experimentar el poder de Dios. Yo te invito a que experimentes en el llamado que Dios te ha dado el poder de Dios. Estás bien cómodo, disfrutas la manifestación del poder de otros. Cuando vienes aquí, está la alabanza y la adoración y todavía sí te cuesta, criatura. Una unción tan poderosa que si uno pudiera ahí quebrantarse y tú todavía. Yo digo, Señor, pícale los ojos.
Pícalelo, que se quede ciego. En la misma gloria, ni con gloria prestada puedes acercarte a Dios. Por tu corazón lo tienes que entregar. You need to pour it out, everything. No puedes dejar nada oculto, suéltalo. Ay, pero es que me da pena, suéltelo. Pero es que me da vergüenza, sáquelo. Yo le aseguro que va a sentirse más libre. Yo le aseguro que va a sentir a Dios más cerca. Yo le aseguro que viene su levantamiento. Si usted se desnuda en la presencia de Dios. Este es el momento, este es el tiempo. Ponte de pie en esta hora. Gracias, Señor.